Buenas tardes, mi nombre es Gulán de Enrique Ramírez Navarro, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy realizaré la sustentación del curso Física General, código 10413, grupo 268. Tutor Elber Alexander Vergara Vargas. Ejercicio 5, estudiante 1, unidad 2, dinámica y energía. Acá presento mi documento de identificación para veracidad de mi información. El enunciado del ejercicio número 5 dice lo siguiente. En la siguiente figura se ilustra una persona que tira o jala de un resorte de constante K, llegando hasta una posición horizontal X sub E mayor que L, siendo L la longitud del resorte sin comprimirse ni elongarse. Acá observamos la figura. A partir de la anterior información, nos pide que respondamos una serie de preguntas, las cuales están resueltas en esta parte. Ignore la masa del resorte y realice un diagrama de cuerpo libre para la persona y el resorte. Indique las fuerzas que corresponden a pares, acción-reacción y determine la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Acá realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre y observamos que tenemos una fuerza normal, un peso, una fuerza que ejerce la persona, una fuerza de resorte y una fuerza de fricción que es la contraria a la fuerza aplicada. Tenemos en el resorte una longitud y una fuerza de distancia, una distancia elongada. Podemos observar acá que según el diagrama de cuerpo libre descrito en la figura 3, obtenemos fuerza aplicada, fuerza normal, fuerza de resorte o de restauración, fuerza de fricción, un peso, una longitud de resorte alargada y una distancia elongada. ¿Cómo lo podemos observar acá? Entonces, la fuerza de acción y reacción sería, la fuerza de acción sería la fuerza aplicada y la fuerza de reacción sería la fuerza de fricción. Ahora, la ecuación de magnitud tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la constante K por la distancia enlogada. Esto lo tenemos que F menos la fuerza del resorte menos la fuerza de fricción sería igual a la constante K por la distancia enlogada. Y la fuerza de fricción es igual a la fuerza menos la fuerza del resorte menos la constante K por la distancia enlogada. Para la ecuación de la fuerza tenemos que las sumatorias de las fuerzas en Y es igual a 0. Sabemos que la fuerza normal es, menos peso es igual a 0 y la normal es igual a peso, en donde peso es igual a masa por gravedad. Teniendo en cuenta que la fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por la fuerza de normal, entonces tenemos que la fuerza normal es igual a fuerza de fricción sobre coeficiente de fricción, ya este sea cinético o estático. Para este ejercicio como tal es cinético, porque tenemos un movimiento. Entonces decimos que la fuerza de fricción sobre el coeficiente de fricción es igual a masa por gravedad, entonces fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por masa por gravedad. Si por el contrario, como se ilustra en la figura 2, el resorte es comprimido hasta una posición XC, que sería distancia comprimida, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción? En este caso realice también un diagrama de cuerpo libre para la persona y el resorte e indique los pares acción-reacción. Bueno, según el diagrama de cuerpo libre descrito en la figura 4, que es esta que estoy señalando acá, obtenemos una fuerza aplicada, que es la que ejerce la persona hacia el resorte que lo está comprimiendo. Tenemos una fuerza normal que va hacia arriba de la persona. Tenemos una fuerza de resorte de restauración que es la contraria a la fuerza aplicada. Y también tenemos una fuerza de fricción que va en posición contraria de la fuerza aplicada por la persona. Tenemos un peso que siempre es el que hace la persona con la superficie, en este caso el suelo. Tenemos la longitud del resorte comprimida y una distancia comprimida como tal. Las fuerzas de acción y reacción en este caso serían la fuerza de acción, la fuerza aplicada por la persona, y la fuerza de reacción, la fuerza de fricción que ejerce la persona para comprimir el resorte. Ahora, la ecuación de magnitud sería que sumatoria de fuerzas en X es igual a la constante K por la distancia comprimida, en donde F es igual a fuerza menos la fuerza de resorte menos la fuerza de fricción es igual a la constante K por distancia comprimida.
La ecuación de la fuerza es la misma del anterior ejercicio, toda vez que la fuerza aplicada siempre es positiva y la fuerza que está en el sentido contrario a ella es negativa. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Y como decíamos anteriormente, la fuerza normal es menos peso es igual a 0, en donde peso es igual a masa por gravedad. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace 0? Argumente su respuesta basándose en alguna de las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea este en reposo o movimiento, a menos que se le aplique una fuerza o una serie de fuerzas sobre él mismo. En este caso, como la fuerza de fricción es 0, quiere decir que la reacción es 0, por lo tanto no se puede realizar una acción o movimiento alguno. En otras palabras, no se puede lograr alar o empujar el resorte, teniendo en cuenta que la persona que ejerce la fuerza resbalaría sobre la superficie. Para una constante K de 1,337 por 10 a la 3 newton sobre metros y una posición de equilibrio de L igual a 0,466 metros, realiza una gráfica de la fuerza elástica en función del desplazamiento, tanto para el régimen de comprensión como elongación, e identifica dichas zonas en la gráfica. En este caso, teóricamente, el resorte obedece a la ley de elasticidad de Hooke, que originalmente está formulada para casos de estiramiento longitudinales. Establece que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada por el mismo, en donde su fórmula es la fuerza del resorte es igual a una constante K por X, en donde K, como dije anteriormente, es una constante elástica del resorte y X es el desplazamiento del extremo libre del resorte respecto a su posición de equilibrio, ya sea este estirado o enlogado. Entonces reemplazamos la fórmula anterior y decimos que la fuerza del resorte es igual a 1,337 por 10 a la 3 newton sobre metros por 0,466 metros. Hacemos esta multiplicación y obtenemos que la fuerza del resorte es igual a 623,042 newton. Acá presentamos una gráfica donde tenemos el resorte normal, el resorte con elongación y comprensión. Para realizar este ejercicio tuvimos unas preguntas orientadoras. La primera nos dice ¿qué establecen las tres leyes de Newton? ¿Cuáles de ellas utilizarían este problema? Bueno, la primera ley de Newton establece que si la resultante de la fuerza ejercida sobre un cuerpo es nula, el cuerpo permanecerá siempre en reposo. Si estaba en reposo inicialmente, o se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme, si estaba inicialmente en movimiento. Así, para que un cuerpo salga de su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que actúe una fuerza sobre el cuerpo. La segunda ley de Newton es el principio fundamental de la mecánica y establece que la intensidad de la resultante de la fuerza ejercida en un cuerpo es directamente proporcional al producto de la aceleración que adquiere por la masa del cuerpo. Esto es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton es llamada la ley de acción y reacción, que es la que trabajamos en este ejercicio, en la cual a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Y de esta manera las fuerzas de acción y reacción que actúan en pares no se equilibran una vez que están aplicadas en cuerpos diferentes, recordando que esas fuerzas presentan la misma magnitud y dirección, pero no el mismo sentido, sino sentidos opuestos. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción a qué fuerza acción. La fuerza de acción es la fuerza que se aplica en dicho cuerpo para moverse o quedarse en una posición, y esta es igual a la fuerza de fricción, es decir, la reacción. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerza? Un sistema está en equilibrio de fuerza cuando la suma de sus fuerzas y momentos sobre cada partícula del sistema es totalmente nulo o cero. Identifique los objetos involucrados en la figura. En la figura podemos encontrar los siguientes objetos. Una persona que es la que ejerce la fuerza sobre el resorte. Tenemos el resorte, tenemos un muro, tenemos la soga y tenemos el suelo, que es donde hace la fuerza de fricción la persona con el suelo. Bueno, compañeros, esto ha sido todo en el día de hoy. Espero hayan entendido y comprendido la temática del ejercicio número 5 sobre la tercera ley de Newton, dinámica y energía del curso Física General. Muchas gracias.